También qué receta también. Uso de la nutrición en el niño. ¿Cuál es el órgano que va a tener tendencia a tener problemas? Sistema nervioso central. Hemos hablado de recepción de recién nacido, ¿no es cierto? En recepción de tumor. Que si es un niño que tiene factor de riesgo, se lo tiene que reanimar. Al reanimarlo, ¿qué va a significar? Si no lo hacemos bien, le vamos a dejar una lesión hiposisquémica. Y eso va a significar un foco indicativo para presentar el hipotensión, ¿cierto? Cuando estamos hablando de traumas obstétricos, que son traumas en la cabecita, ¿qué es lo que puede pasar? Nuevamente producir lesiones con traumas para convulsiones posteriores. Y si hablamos del desnutrido, ¿qué pasa con el desnutrido? Tiene condición de qué? De que ese funcionamiento está disminuido, que no se relaciona directamente con convulsión, pero es una disfunción que se va a dar en el cerebro. Un niño que tiene un accidente o trauma en la cabecita, que va a significar riesgo, ¿no es cierto? Entonces, decimos que en el niño tenemos muchas probabilidades de que pueda desarrollar en algún momento las complicaciones, vamos a decir, de una inadecuada atención. Eso significa la posibilidad de presentar una lesión cerebral que condiciona posteriormente a una crisis convulsiva. Y cuando hablamos de crisis convulsiva decimos, no es una alteración funcional, vamos a decir, de todo el cerebro, dependiendo si es localizado o es generalizado. Entonces ahí hablamos definiendo los conceptos y decimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de definición, ¿qué es una crisis convulsiva? Vamos a hablar de la crisis convulsiva generalizada. Si estamos hablando de una crisis convulsiva generalizada, la primera condición va a ser que ese niño pierda su estado de conciencia. Como primera condición, al perder el estado de conciencia va a tener compromiso de múltiples sistemas y múltiples órganos, lo que va a condicionar de que ese niño tenga primero un compromiso motor. ¿Qué significa? Que todo el sistema muscular va a ser afectado. Cuando hablamos del sistema sensitivo, pues ese niño no va a tener sensibilidad. Cuando hablamos de un componente sensorial y vegetativo, de la misma manera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se da la alteración de todas estas manifestaciones? Porque se va a dar una disfunción cerebral, entonces se van a dar descargas anormales, pero estamos hablando de una descarga masiva que va a implicar a los dos hemisferios, ¿no es cierto? Estamos hablando de una descarga anormal generalizada y por eso la tipificamos como crisis convulsiva generalizada. Y cuando hablamos de las crisis que el niño nos va a decir, cada vez su mamá nos va a decir, tiene ese tipo de crisis, ¿qué va a condicionar? La primera vez vamos a decir, le dio una crisis convulsiva. Pero la recurrencia de las crisis convulsivas generalizadas con compromiso del sistema, principalmente del sensor y todo lo que significa componente motor y vegetativo, ¿qué significa? Entonces recién vamos a poder diagnosticar a un niño con epilepsia cuando tenga crisis convulsivas generalmente repetitivas, ¿no es cierto? Y finalmente decimos muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los niños cuando llega? Se dice que la crisis convulsiva en los niños es una emergencia si estamos hablando de las crisis convulsivas, ¿no es cierto?, generalizadas. Llega la emergencia y ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a tratar de parar esa crisis, pero muchas veces no se resuelve con un medicamento, necesitamos una segunda dosis, una tercera dosis. Pero cuando estamos administrando 2 a 3 dosis, ¿qué significa? Todos los anticonvulsivantes son depresores del sistema respiratorio y circulatorio. Entonces no podemos administrar más dosis. ¿Por qué? Porque podemos producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si ese niño va a tener una crisis convulsiva generalizada y que en ningún momento va a lograr recuperar su estado de conciencia, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Con un estatus convulsivo. Entonces, una primera crisis simplemente tiene un diagnóstico crisis convulsiva. La recurrencia me lleva a la epilepsia y la falta de respuesta a la medicación y que tenga una duración de por lo menos 30 minutos sin recuperación del estado de conciencia, vamos a decir, está un estatus convulsivo. ¿Qué me significa? Que aquí tengo que tomar una conducta, referencia inmediata, porque en neurología van a manejar un sistema que se llama el cóctel lítico para la crisis convulsiva, para parar la crisis convulsiva, ¿cierto? Pero ahí nos preguntamos, ¿qué será la causa o cuál será la causa específica para que un niño presente crisis convulsiva? Unas veces podemos investigar y no tenemos condición, o sea, no sabemos el por qué. Porque existen ciertas crisis convulsivas que van a empezar, puede ser en la adolescencia, puede ser en la edad escolar, pero otros niños pueden empezar a convulsionar en la
edad de lactar. Entonces, esas crisis no ha tenido ningún antecedente que lo lleve a un tipo de lesión, pero ¿qué significa eso? Que alguien de la familia ha tenido o tiene crisis convulsiva y que genéticamente le ha trasladado ese factor genético y eso va a desarrollar, y hablamos del cromosoma 6 y hablamos del cromosoma 2. A ese tipo de crisis la vamos a llamar idiopática, que se presenta la crisis sin tener una lesión específica del cerebro como causa determinante, pero que tiene un componente genético y alguien de la familia tiene esa crisis convulsiva. Ahí vamos a decir es una crisis convulsiva idiopática. Y cuando hablamos de la crisis convulsiva sintomática, ¿qué me dice? Hay un foco irritativo, independiente de la causa que haya sido por lesión hiposisquémica, por una lesión por hipoglicemia o por un trauma, no importa, hay un foco irritativo en ese cerebro que ante factores de estímulo van a responder y van a desarrollar su crisis convulsiva con un factor conocido de lesión del cerebro. Por eso hablamos de una crisis sintomática en base a una estimulación y respuesta de la lesión del sistema nervioso central. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando, ¿y cuáles son los factores determinantes que van a condicionar? Hemos dicho, lo primero que tenemos que averiguar, si no hay una causa determinada, vamos a atribuir a un factor genético. Y dependiendo del momento en que se vaya a presentar esa crisis convulsiva, vamos a decir, si es un adolescente preescolar, un niño grande, estamos diciendo, es el cromosoma 6 el responsable de la transmisión de esa crisis convulsiva que va a condicionar a esa disfunción cerebral. Y cuando hablamos de que esa crisis se va a presentar en el efecto menos 9 meses, 11 meses, entonces decimos, tengo un cromosoma 2 que es responsable, ¿no es cierto? Entonces ya estoy atribuyendo que el componente genético por ese antecedente va a presentar crisis convulsiva. Cuando ya estamos hablando del factor neurofisiológico, ahí tenemos que determinar dos condiciones. La relación de que va a ser una descarga normal en base a un estímulo no conocido, se dice, es un factor genético que ha determinado que se desarrolle crisis convulsiva por un factor neurofisiológico, o sea, fisiológicamente, sin tener una causa determinada, empieza su crisis convulsiva porque ya se tiene un foco irritativo que va a responder autónomamente a presentar crisis convulsiva. Entonces, la relación del neurofisiológico lo relacionamos con la asociación, si quieren, del factor genético. Pero si estamos hablando del componente neuropatológico, ¿qué me está diciendo? Hay lesión del sistema nervioso central. No interesa cuál es la causa específica, pero esa lesión condiciona un foco irritativo en respuesta a un daño. Y posteriormente, si hay diferentes factores que van a condicionar a estimular, pues ese niño va a tener crisis convulsiva. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que consideramos? Existen diversidades de crisis convulsivas, unas que son de mayor magnitud, otras de menor magnitud, unas van a ser parciales, otras van a ser totales. Entonces, ¿qué consideramos? Que la repetición de crisis convulsiva va a ir condicionando a que ese foco irritativo se vaya incrementando y sea de mayor magnitud. Y hablamos de esas crisis que en su minuto pueden ser locales, que por el daño y la recurrencia van a convertirse posteriormente a mayores y van a producir una crisis generalizada, ¿no es cierto? Entonces, porque sabemos que el sistema nervioso central es la única célula que no se regenera. Entonces ahí decimos, la recurrencia es causa de magnificar la lesión y la lesión determina la causa específica y el tipo de crisis convulsiva. Entonces, cuando ahí consideramos la clasificación, hablamos, ¿no?, de la diferencia que hemos dicho, o es una causa neuropatológica en base a una enfermedad determinando con un foco irritativo, o es una neurofisiológica que el factor va a ser genético, con los cromosomas que hemos mencionado, el cromosoma 6 y el cromosoma 2, sin factor irritativo inicial no se conoce. Entonces hablamos de las dos clasificaciones. Cuando ya estamos hablando de la crisis convulsiva, muchas veces, ¿quién ha visto alguna vez una crisis convulsiva? ¿Alguien ha visto un paciente con epilepsia? ¿Nunca tiene esa experiencia? ¿Qué imagen tenemos de un paciente epiléptico con crisis convulsiva generalizada? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha impresionado? Es generalizado, No, no es es focal. Ya. Primero es generalizar, y lo que más se dice que la crisis convulsiva tónico-clónica va a ser la que va a tener una clínica muy aparatosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a impresionar, ese niño va a tener ciertos riesgos y cuando está en la crisis no va a darse cuenta, ese niño puede tener riesgos de daño inclusive, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy llamativo, pero en las crisis convulsivas decimos, no es única.
tenemos diversidad de presentación en base a la lesión del sistema nervioso central. Y cuando estamos hablando de la crisis generalizada, va a ser esas descargas anormales que se van a dar en los dos hemisferios, ¿no es cierto? Entonces decimos que estas manifestaciones, como involucran ambos hemisferios, de hecho, una crisis convulsiva generalizada siempre va a tener un compromiso del estado de conciencia, va a perder el estado de conciencia, y al mismo tiempo podemos tener diversidad de manifestaciones o presentaciones de esas crisis convulsivas. Decimos, de repente ese niño, por una descarga normal del cerebro, se va a desmayar, ¿no es cierto? Y va a quedarse quieto. Entonces, la forma de presentación de ese tipo de crisis convulsiva que es generalizada, la vamos a llamar ausencia, porque no hay un movimiento que me llame la atención. De repente vamos a ver a un niño que pierde el estado de conciencia, pero vamos a visualizar cómo se empiezan a contraer todos los músculos desde la carita hasta las extremidades. Entonces vamos a decir, es una crisis tipo miocrónica, también de la misma gravedad porque compromete ambos hemisferios. Lo que es más llamativo cuando estamos hablando de las fases tónicas o las crisis crónicas. Entonces hablamos de la relación de contractilidad y relajación muscular. Entonces esa es la clínica aparatosa. Todas ellas van a significar alto riesgo y todas ellas van a significar una emergencia en pediatría. Porque imagínense si ese niño va a ir con crisis repetitivas. Hablamos de la ausencia, que ese niño va a aparecer desmayado y no va a recuperar. ¿Qué va a pasar? Cada vez que le dé esa crisis convulsiva, va a ir dañando el cerebro. Y si son repetitivas, ¿qué va a condicionar? Que entre en un estado de regresión de su propio desarrollo. Si estaba hablando, no va a poder hablar después. Si va a caminar, va a disminuir en esa motricidad. Por lo tanto, lo que se aconseja es saber reconocer las crisis convulsivas para parar ese proceso, para evitar la recurrencia, para evitar la magnificación del foco y de esa manera pues poder recuperar a ese niño para que no haya más daño del sistema nervioso central. Pero no solamente es esa crisis generalizada, sino también condicionamos a que hay unas crisis que se las va a llamar las parciales. Cuando hablamos de crisis parcial, ¿qué es lo que va a significar? Que esa descarga del sistema nervioso central está limitado a un foquito. Va a depender cuál es el foco de localización. Entonces vamos a ver si la magnitud de ese foco indicativo tiene la capacidad de comprometer el estado de conciencia. Entonces, si hablamos de ciertas contracciones, pero que no son duraderas y que en su momento no va a perder ese niño su estado de conciencia, vamos a llamarlas como crisis parciales simples, porque no condiciona a la pérdida del estado de conciencia. Pero si ese niño mismo teniendo movimientos locales de una manito, por ejemplo, entonces, ¿qué significa? Es una parcial, pero en algún momento puede ser de que ese niño en segundos pierda el estado de conciencia y después recupere su estado general. Entonces, si es que tenemos una relación de pérdida de estado de conciencia con movimientos repetitivos, movimientos masticatorios o simplemente deslindarse del medio, ese niño no está consciente, dura segundos, pero la condición de esta repetición de sus movimientos van a ser recurrentes. Por lo tanto, me va a decir, está con una crisis parcial, es compleja porque esos segundos perdió el estado de conciencia. Y una vez que recupera, pues va a estar en su estado normal, jugando y todo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber diferenciar cuál de las dos crisis van a ser peligrosas para el niño. La generalizada. Entonces, así como se considera emergencia, nosotros tenemos que estar preparados para reconocer esa crisis y parar esa crisis inmediatamente. Entonces, estamos hablando de la crisis generalizada y se dice que la crisis convulsiva para nosotros, los médicos, es una emergencia. Porque si bien se conceptualiza de que hay una descarga normal que implica a todo el sistema nervioso central, y ahí nos preguntamos, ¿no será la crisis convulsiva una enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? Una enfermedad puede producir como manifestación clínica una crisis convulsiva. Pero ¿será que la crisis convulsiva independiente será relacionada con, o será tipificada como una enfermedad? No. Entonces se dice que cuando estamos hablando de la convulsión, no es una enfermedad, es una manifestación, es un síntoma indicador de que ese cerebro entró en una descarga normal o una disfunción cerebral. Entonces, no conceptualicemos la crisis convulsiva como una enfermedad, simplemente como una manifestación de disfunción cerebral, ¿cierto? Por diferentes factores o por diferentes causas. Entonces, si es una crisis convulsiva generalizada, tengo que saber, pues si llega a la emergencia, tengo que saber reconocer que es una crisis para tener un diagnóstico precoz.
Si he diagnosticado y ese niño está con una crisis convulsiva, será importante preocuparme en qué ha pasado, por qué está descargando anormalmente ese cerebrito o determinar la causa. ¿Creen que es importante después del diagnóstico investigar la causa para tratar esa causa? ¿O es más importante que ese niño llegue a la emergencia, que tenga crisis convulsiva y aplicar inmediatamente el anticonvulsivante, parar la crisis y después ir a la investigación de causa? Primero la crisis, por eso decimos, el flujograma va a ser, es considerado emergencia, tengo que diagnosticar precozmente para implementar la terapéutica de crisis que es inmediata. Una vez que se ha parado esa crisis, ¿qué condición? A poder investigar, podemos investigar todas las causas probables que estén condicionando a esa crisis convulsiva, ¿verdad? Una vez que se ha determinado la causa, ¿qué significa? Hemos tratado. La crisis convulsiva se trata en cualquier servicio de emergencia, no necesitamos especialidad. ¿Por qué? Porque tenemos un lineamiento de los diferentes medicamentos que tenemos que usar. Pero una vez que hemos diagnosticado la crisis, tengo que hacer una buena anamnesis. ¿Para qué? Para determinar la causa. Vamos a suponer que ese niño ya tiene una condición de un foco irritativo, porque muchas veces es recurrente. ¿Qué debemos hacer con ese niño? ¿Será que lo vamos a mandar a la casa para decir, vas a volver cuando presente otra crisis? ¿Es cierto que no? Entonces, una crisis convulsiva es obligatoria el manejo de la emergencia, pero es obligación del médico referir al neurólogo, porque una crisis convulsiva significa recurrencia, significa daño del sistema nervioso central y como consecuencia tengo que establecer un mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces el manejo de la crisis en la emergencia está bien, cualquier médico puede atender, pero una vez que se ha diagnosticado que se ha parado en realidad la crisis y se ha investigado la causa, es referencia al tercer nivel, la neurología. ¿Por qué? Porque si no le aplican una dosis o medicamentos de mantenimiento, ¿qué significa? Ese niño va a volver a convulsionar y vamos a ir apoyando el daño del sistema nervioso central, que eso se puede magnificar. ¿Ya? Entonces, tenemos obligación de implementar tratamiento de mantenimiento, no un médico general mismo que conozcamos, que es el fenobarbital, el ácido valproico, no interesa el mantenimiento, lo sigue el especialista, ¿no? El neurólogo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando llega a la emergencia un paciente con crisis convulsiva? Generalmente vamos a hablar de la crisis que es mucho más llamativa, que es la crisis tónico-clónica. Lo llamamos el minuto cero cuando ha llegado a la emergencia, ¿no es cierto? Y en ese minuto cero, ¿qué significa? Primero tengo que garantizar que ese niño se mantenga vivo, ¿no es cierto? Hablamos de las medidas de soporte. ¿Cuál es el mayor riesgo de un niño con crisis convulsiva? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener ese soporte básico de vida? Tengo que ponerle a ese niño en posición lateral. ¿Por qué? Porque si vomita, lo va a expulsar hacia afuera. Si lo pongo en decúbito dorsal, se me broncoaspira y se me va a morir. Por lo tanto, para condicionar esta primera medida es ponerlo en posición lateral. ¿Para qué esa posición lateral? Para tratar de mantener la vía aérea permeable. En algún momento podemos utilizar una mascarilla a distancia para que se le dé oxígeno si es que ese paciente está cianótico. Pero muchas veces, ¿qué cultura se maneja? ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Tenemos el riesgo, la presión muscular es tan grande, principalmente en los dientes, puede destrozarle la lengua, ¿no es cierto? Si ese paciente tiene ese riesgo. Por suerte, como la lengua inicialmente se va a acomodar entre los dientes, entonces no hay mucho riesgo, pero a veces se temen, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Baja lengua, envuelven con mucha gasa y le ponen bajo los dientes. ¿Será correcto eso, ponerle algo duro para que no aplaste la lengua? No. ¿Por qué? Porque esa fuerza puede producir fracturas dentarias, entonces no se puede poner duro. En algún momento la enfermera dice, por favor, sujeten ese brazo que yo necesito una vía periférica. ¿Será correcto eso? No podemos, porque la fuerza muscular es tan grande que muchas veces podemos hasta fracturar los huesitos. Entonces, no sujetar al niño, dejarlo solamente asegurándolo de que no haya trauma, no se caiga, y de hecho consideramos que no ponerle nada en la boquita, ¿no es cierto? Lo que se recomienda, pero yo necesito un acceso vascular y ahí va a depender de la atención que vamos a hacer a un niño, ¿no es cierto? Si tengo un niño, por ejemplo, que está con meningitis, en internación, de hecho está con vía, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño empieza a convulsionar, tengo una vía segura ya establecida para poder administrar los anticonvulsivantes. Pero hemos hablado de la emergencia, ¿no es cierto? En la emergencia me llega, no hay vía, y el medicamento nunca se pone intramuscular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la vía de acceso, vamos a decir, ante una emergencia para parar esa crisis convulsiva? La vía rectal, ¿no es cierto? Entonces, esa vía rectal se dice que va a tener el mismo periodo y tiempo para resolver esa crisis convulsiva.
Y cuando ya estamos hablando de los medicamentos, ¿cuál es el medicamento de primera línea que en todas las instituciones manejamos? Es el diazepam, ¿cierto? Sabemos que la ampollita va a venir con 10 miligramos, entonces ahí me va a definir, pues, ¿y por dónde le voy a administrar? Si ese paciente ya está con acceso venoso, entonces voy a administrar por vía venosa. Y si es directamente en vía venosa, tengo que administrar una dosis menor, hablamos de 0,3 miligramos kilo peso, dosis, ¿cierto? Pero hemos dicho que muchas veces ese niño no para con una dosis y puede entrar en el ciclo de una crisis convulsiva o un estatus convulsivo, ¿no es cierto? Entonces, si es una crisis convulsiva, va a parar con una dosis de diazepam, pero si está entrando o tiene el problema de la recurrencia, puede entrar un estatus convulsivo y nos permite dar 2 a 3 veces el diazepam, pero cada 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hace? Cuando se le da el diazepam, ese niño está con acceso venoso, entonces vamos a tener esa vía de acceso continuo para poder administrar hasta 2 veces. Caso de que no responda en esas 2 o 3 oportunidades, ¿qué va a significar? Que lo voy a declarar con el diagnóstico de un estatus convulsivo y es una referencia inmediata al tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no le puedo dar más veces el diazepam? Deprime el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Por lo tanto, ese niño que está recibiendo diazepam tiene que estar monitorizado, contabilizando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, porque el diazepam es un depresor del sistema respiratorio y circulatorio. Pero ese niño nos llegó a la emergencia, no tiene vía periférica. Va a ser imposible, si ese niño está con movimientos tónico-clónicos, tener una vía periférica, ¿no es cierto? Entonces, la vía de acceso va a ser la vía rectal. Pero para la vía rectal, como está en posición lateral ese niño y la sonda es un poquito dura, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema, vamos a introducir por el recto la sonda. ¿Cuánto más o menos en dimensión voy a introducir? 4 a 5 centímetros, ¿no es cierto? Una vez, incluso se dice hasta 6 centímetros podemos ingresar, dependiendo del tamaño del niño, y vamos a administrar por la vía rectal el diazepam, pero no nos olvidemos que la sonda es un medio grueso, tiene un calibre mucho mayor, que no sé cuánto va a llegar a la vía rectal. Entonces se dice que una vez vayamos a aplicar el diazepam, tenemos que apoyar y administrar posteriormente 3 cc de agua destilada. ¿Para qué? En otras palabras, para empujar ese diazepam para que llegue a la vía rectal, ¿no es cierto? Entonces administramos, pero es una dosis de mayor necesitamos. Entonces, ¿qué condicionamos? Que si bien por vía endovenosa directa dábamos de 0,3, en la vía rectal vamos a dar hasta 0,6. Entonces, manejamos 0,6 miligramos por kilo de peso y también tenemos la condición de poder repetir 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Cuidando siempre la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, si no cede al diazepam y hemos dado 3 dosis, lo declaro como estatus convulsivo y es referencia inmediata. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo en el hospital el diazepam? Pues, ¿qué puedo utilizar? Hablamos principalmente de líneas. Primera línea es el diazepam, la segunda línea es el midazolam. Cuando hablamos del midazolam, muchos hospitales que son pediátricos ya tienen disponibilidad del midazolam en spray, y es spray nasal, entonces le hacen descargas en una fosa nasal para que se absorba y podamos curar la crisis convulsiva, pero muchas veces no se dispone de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos frecuentemente en los hospitales, principalmente si estamos hablando de área quirúrgica? ¿Qué usamos anestesiólogos para la intubación y todo eso? Midazolam en ampolla, ¿no es cierto? Entonces yo necesito ese midazolam, entonces voy a poder utilizar, la dosis va a ser 0,3 miligramos por kilo de peso, pero ¿cuál va a ser la vía? No tengo acceso venoso, entonces ¿cuál va a ser la vía? Vamos a hablar de la vía yugal. ¿Qué es la vía yugal? Es la mucosa en la mejilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la dosis correspondiente generalmente en jeringa de insulina y vamos a vaciarlo. Como está lateral el niño, entonces en esa posición lateral vamos a tomar esa mucosita y vamos a vaciar el midazolam en la mucosa de la boquita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paramos esa crisis convulsiva. El midazolam puedo dar también hasta 2 veces, ¿no es cierto? Pero si no tengo midazolam, ahí me entra el medicamento, pero que ya no puedo utilizar ni la vía rectal ni la vía yugal. Y estamos hablando del fenobarbital, aunque sabemos que el fenobarbital viene también en gotitas, ¿no es cierto? Viene en comprimidos, viene en ampollas. Entonces, para parar una crisis convulsiva no me sirve de nada utilizar la vía oral, no me sirve.
Entonces tiene que ser una vía endovenosa. Entonces, ¿en qué condición vamos a utilizar el fenobarbital? Cuando ese paciente pues ha pasado, porque hay espacios en que para la crisis se relajan y después empiezan con crisis, ¿no es cierto? Entonces ahí la enfermera tiene que ser experta, ¿no es cierto? Tiene que utilizar rápidamente esos espacios de relajación para tomar, porque el fenobarbital obligadamente se va a dar por una vía endovenosa. ¿Qué condición tenemos con el fenobarbital? Decimos que tengo que impregnar el cerebro, por eso cuando estamos empezando la dosis del fenobarbital vamos a utilizar las dosis mayores de 15 a 20 miligramos. ¿Para qué? Porque esta dosis me está diciendo empiecen la impregnación cerebral, ¿cierto? Entonces, pero vamos a dar hasta 2 dosis nuevamente, pero vamos a disolver en suero fisiológico o en agua destilada y vamos a dar lentamente en microgotero o en bomba de infusión, porque el tiempo de administración no puede dar directamente con la jeringa, tiene que ser a través de una microdosis que vamos a dar durante 10 a 20 minutos, tiempo que vamos a lograr que se impregne el cerebro y para la crisis convulsiva. Todos los anticonvulsivantes son sedantes, son depresores del sistema respiratorio y del sistema circulatorio. Entonces, cuando vamos a aplicar siempre midazolam o fenobarbital, ese paciente tiene que estar monitorizado para ver que no hay efectos de disminución de depresión principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos hablando de las 3 etapas en que podemos utilizar y las 3 líneas. Hablamos del diazepam, que es de primera línea, el midazolam, que es de segunda línea, y el fenobarbital de tercera línea, dependiendo de la disponibilidad muchas veces. O lo que se hace, si en 1 o 2 dosis de diazepam no ha cedido, pues voy a utilizar otro medicamento para cruzar un poquito y utilizamos una dosis de midazolam, por ejemplo, ¿cierto? Para parar en caso de que se esté prolongando. Entonces, he tratado la crisis. ¿Cuál es el siguiente paso de la atención de ese paciente si hemos manejado la crisis? Investigar etiología. Y cuando estamos hablando de la etiología, ahí vamos a hablar de las causas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que condiciona esas crisis convulsivas tónico-crónicas? Muy frecuentemente, la famosa crisis convulsiva febril, que tiene una clínica tónico-crónica con compromiso del estado de conciencia, parece un niño epiléptico, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de crisis convulsiva febril. A esa crisis se la llama la crisis benigna porque no va a dañar el cerebro. Pero muchas veces esa fiebrecita está relacionada con infecciones del sistema nervioso central. Entonces, todo niño con fiebre tenemos obligación de investigar la posibilidad de una meningitis, ¿no es cierto? En ese caso, ¿qué tendría que hacer si es que tengo signos meningios? ¿O qué signos meningios voy a evaluar? Y ahí diferenciamos 2 tipos, edad, ¿no es cierto? La edad del lactante, ¿será posible evaluar los signos meningios en el lactante? No. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar para pensar en una meningitis en un lactante que sea la condición de que sea la infección del cerebro que me está llevando a crisis convulsiva? ¿Qué evalúo? La fontanela. Tengo una fontanela bombada y tengo vómitos explosivos. Entonces, en el lactante no me sirve para nada los signos meningios. A diferencia de un preescolar y escolar, sí, en ellos va a ser típico la rigidez de nuca, el Kerning y el Brudzinski, ¿no es cierto? Entonces hablamos de signos meningios. Pero aún eso tengo que demostrar que hay un proceso infeccioso. Entonces, si tengo una fiebre y tengo probabilidad de signos meningios, tengo obligación de pedir un hemograma y una punción lumbar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el líquido cefalorraquídeo me va a poder tipificar el tipo de meningitis. Todas las meningitis, sea meningitis tuberculosa, sea meningitis viral o sea meningitis bacteriana, van a tener como manifestación clínica la convulsión. Pero ¿qué es lo que me va a permitir diferenciar que es una viral, una bacteriana o una tuberculosa? El tipo de líquido cefalorraquídeo desde el color, ¿no es cierto? En la bacteriana es turbio, en la viral es color cristalino y en la tuberculosis es un color amarillento, ¿no es cierto? Porque es un trasudado. Entonces, y obviamente la celularidad, ¿no es cierto? Los polimorfos nucleares, los linfocitos y finalmente alterando la proteína y la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, este líquido cefalorraquídeo me va a permitir determinar que no es una meningitis y que solamente quedamos con una convulsión febril. Cuando estamos hablando de trastornos metabólicos, ¿cuáles son los trastornos metabólicos que van a tener frecuentemente una
condición de convulsión y que va a llevar una lesión del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los 3 trastornos metabólicos neonatales principalmente que me van a llevar a un daño del cerebro? Hipoglucemia. La hipoglucemia convulsiona y produce daño del cerebro. Icteria. La ictericia a través del kernípteros que me va a producir daño del sistema nervioso central. Luego la hipocalcemia. Los 3 trastornos van a tener la condición y si tengo una crisis convulsiva neonatal, tengo que fijarme si no es esta condición, para eso le voy a pedir. Y hay trastornos electrolíticos también en base a natremia que me pueden determinar crisis convulsiva, entonces le voy a pedir un ionograma, una glicemia y un calcio, ¿no es cierto? Si es un niño que ha tenido un accidente y después del accidente pues recuperó de su estado de accidente que ha tenido con un trauma craneoencefálico y después va a presentar una crisis convulsiva, entonces me dice que a ese niño tengo que pedirle primero para confirmar una tomografía facial computarizada. Esto es manejo de una crisis convulsiva aguda, ¿no es cierto? O sea, se está dando el problema y estoy investigando para ver si es que puedo corregir, si es una hipoglucemia voy a corregir, si es una hipocalcemia, si es una meningitis, vamos con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, son causas agudas, son laboratorios de causa aguda, de crisis convulsiva aguda, ¿cierto? Pero si ese niño me va a llevar a crisis convulsivas recurrentes, ¿será que todo esto me va a servir? Ya pasó el cuadro agudo, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se va a utilizar para un niño que tiene crisis convulsiva recurrente o repetitiva? El electroencefalograma. Por lo tanto, el gol estándar de diagnóstico de lesión y de funcionamiento cerebral siempre va a ser el electroencefalograma. Entonces, hay que aclarar que si tengo causa aguda, voy a pedir todos los laboratorios, pero de causa aguda. Pero si esa causa ya pasó y dejó lesión, la única forma de diagnóstico va a ser a través del electroencefalograma. Y ahí vamos a aprender a reconocer todo lo que son la diversidad de crisis convulsiva. Y estamos hablando de la que es la más llamativa, la tipogramal, ¿no es cierto? Pero ese tipogramal también hay manifestaciones pequeñas, lo vamos a llamar el pequeño mal. Tenemos manifestaciones clínicas con especificidad de contracturas musculares, estamos hablando de las crisis motoras, estamos hablando de los espasmos infantiles y consideramos las crisis focales, ¿no es cierto? Y cuando consideramos la diferencia de cada una de ellas, decimos, cuando es un paciente que tiene tipogramal, va a ser generalmente un paciente pleno, ¿no es cierto? Que sabe que le va a dar esa crisis. Entonces, por eso que cuando estamos hablando de crisis, el niño que tiene crisis convulsiva sabe cuándo le va a dar la crisis. Pueden ser diversos factores, hay medicamentos que estimulan la crisis convulsiva, hay ciertas sustancias como la teofilina que hacen, hay ciertas condiciones de estrés que pueden condicionar a que ese cerebrito está listo para esperar un factor externo para empezar a desencadenar sus crisis convulsivas si no está en tratamiento de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese niño si sabe que le va a dar crisis, ¿qué significa esa crisis? Un preaviso, ¿no es cierto? Es el áurea. ¿Qué es el áurea? ¿Qué va a sentir ese niño para saber que le va a dar la crisis convulsiva? Hablamos de siente olores, siente sonidos o ve, digamos, mosquitas, escotomas, lucecitas, ¿no es cierto? Entonces, hay un preaviso. Entonces, todo niño con crisis convulsiva, ¿qué tiene que hacer la madre? Educar a ese niño en base al reconocimiento del áurea. ¿Para qué? Porque muchas veces el niño está solo y le puede dar crisis convulsiva. Entonces, ese niño que está sintiendo ese aura, que todavía está manteniendo el estado de conciencia, ¿qué significa? Que tiene que buscar un lugar de protección. Si está en la cama, si está en el piso o donde sea que no le signifique trauma. Porque el aura es un preaviso de la crisis convulsiva. Dura segundos para posteriormente ya condicionar a que va a perder el estado de conciencia, ¿no es cierto? Y se va a establecer lo que se llama la fase tónica. ¿Qué significa tónica? Contracción muscular, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué manifestaciones vamos a encontrar en la fase tónica? Todo el cuerpo se va a empezar a determinar con un espasmo generalizado. ¿Y qué posición opta el niño cuando está con contracciones generalizadas? Va a optar la posición de opistótonos, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura? 10 a 30 segundos. Pero al mismo tiempo, si consideramos que ese niño está con esas crisis convulsivas, va a pasar después de 10 a 30 segundos a la fase crónica. ¿Qué significa etapa crónica? ¿Qué significa?
Relajación muscular. Y si estamos hablando de relajación muscular, quiere decir que esos músculos se van a relajar. Pero no se relaja pues inmediatamente de una contracción, una relajación. Entonces entra en la etapa de los sacudones, lo que se llaman movimientos clónicos rítmicos, ¿no es cierto? Eso va a tener mayor duración, 5 a 10 minutos. Pero ¿qué es lo que me va a avisar? Que ese niño ya está finalizando su etapa clónica. La liberación de esfínteres. Ese niño va a presentar deposición o micción espontánea. Eso me dice, está terminando esa fase clónica porque en la fase final va a liberar el esfínter, ¿no es cierto? Una vez que ha liberado el esfínter, el niño empieza a recuperar su estado de conciencia. ¿Y qué manifiesta? Me está doliendo la cabeza. Está en un estado de somnolencia o directamente tiene una etapa de confusión. ¿Qué es lo que tiene tendencia a hacer después de la crisis convulsiva el niño? Dormir, va a dormir 1 hora, 2 horas, de eso depende la reactivación de funcionamiento del sistema nervioso central para entrar en una actividad normal, ¿cierto? Si hablamos de posiciones, esta es la fase tónica, ¿cierto? Esta es la fase clónica, que son los sacudones. Cuando hablamos del pequeño mal, ¿qué significa el pequeño mal? Decimos, en esto vamos a tener una condición básica, que no va a tener el compromiso del estado de conciencia, por lo tanto la vamos a llamar el tipo ausencias simples, ¿no es cierto? Algunos autores lo manejan como la epilepsia menor. Cuando hablamos de ausencias simples, ¿cómo vamos a reconocer esa ausencia? Y la mamá dice, mi hijo es bien distraído. ¿Por qué? Porque el niño está jugando y de repente fija la mirada, segundos, ¿no es cierto? Y después vuelve a tomar su actividad normal. Pero ese hecho de deslindarse del medio, lo que se llama ausencia, van a ser secuenciados, es repetitivo de corta duración. Entonces, en algún momento, cuando una mamá les cuenta eso, pues pensemos en una crisis convulsiva tipo pequeño mal, ¿no es cierto? En algún momento estamos condicionando a lo que se llama el pestañeo de ojos. ¿Alguna vez les ha dado a ustedes lo que llaman el tic? Cuando están nerviosos, ¿qué pasa? Les hace, ¿no es cierto? En los adultos, ese estado nervioso que puede desencadenar eso. En el niño puede desencadenar lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? En que es repetitiva. Durante el día se va a presentar 3, 4 veces al día. Entonces, si todo el tiempo estamos con ese tic y son por periodos prolongados, pensemos en un pequeño mal. Entonces, son manifestaciones de poca magnitud, pero la recurrencia va a ir dañando y magnificando un poquito, ¿no es cierto? Decimos que puede durar 10 segundos, 20 segundos cuando es mucho, y finalmente ocurre varias veces. Y después el niño se distrae y sigue jugando normalmente, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de las crisis motoras, ¿qué me dice la crisis motora? Afección del sistema muscular, ¿no es cierto? Y como no hay tampoco aquí pérdida del estado de conciencia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a determinar? Se dice que dura segundos y son movimientos repetitivos. Principalmente estamos hablando de predominio matutino, en las mañanas, ¿no es cierto? ¿Qué hace el niño? De repente da la impresión de que estuviera con chicle, ¿no es cierto? Mastica 4 o 5 veces y después sigue jugando. Después otro rato va a ir jugando con la lengua, chupa la lengua y después pasa. Entonces, esos movimientos repetitivos o de masticación de lengua significa riesgo. O cuando estamos hablando de que las palabras repetitivas, la mamá está tranquila en la casa y dice mamá, listo, 4 veces, ¿no es cierto? Y después pasa. Ahí está mi hijo, todo el tiempo me llama, dice, ¿no es cierto? Mamá, listo, ahí se quedó. Se ha pensado en algún momento en crisis convulsiva, muchas veces no se piensa, ¿no es cierto? Entonces, esto es manifestación de crisis motora. Y algo que siempre va a llamar la atención es cuando la mamá le está agarrando al niño cuando lo quiere hacer apurar. ¿Y qué hace el niño? Se quiere caer. En algún momento cuando está caminando y todo el tiempo le dice eso, ¿no? ¿Cuál es la posición que hace una posición motora? Está caminando el niño y hace esto, eso, nada más. Entonces recupera inmediatamente y sigue caminando. Si ese movimiento vamos a ver muchas veces y en la mañana principalmente, pensamos en una crisis convulsiva motor, ¿verdad que no? Entonces son movimientos que no nos llaman la atención, pero sin embargo son crisis convulsivas en los niños. Cuando estamos hablando del espacio infantil, ¿alguna vez ustedes han escuchado sobre el tuco? Aquí en Bolivia decimos tuco. En el Brasil, ¿qué dicen cuando el niño llora y se pone cianótico? ¿Nunca han visto? A ver, aquí en Bolivia, ¿alguna vez han escuchado sobre el tuco? ¿Nadie?
Bueno, cuando un niño está llorando intensamente, ¿qué es lo que hace? Por eso se llama también espasmo del sollozo. Se va a dar después del llanto. Y el doctor que lo describe es el doctor West. Entonces, los tres nombres que recibe este tipo de crisis convulsiva es el espasmo del sollozo, espasmo infantil y síndrome de West. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que ese niño va a tener, generalmente estamos hablando del menor de 5 años, más frecuentemente hasta el año. Entonces, el niño empieza a llorar. Y la mamá, ¿qué es lo que dice? Mi hijo es bien caprichoso. ¿Por qué? Porque cuando empieza a llorar, empieza a extenderse y se pone duro, ¿no es cierto? La forma extensora. Cuando el niño está llorando, ¿qué es lo que hace? Empieza a encogerse, es la forma flexora o el saludo árabe. Dura segundos. ¿Y qué es lo que la mamá hace? Se pone un poco cianótico porque el niño no está respirando. La mamá le sopla en la cara, agarra agua, le moja la cara y lo sacude, ¿no es cierto? Y el niño recupera. ¿Será que recupera por lo que la mamá le está haciendo? Porque la duración de ese periodo era segundos. Duración, o sea, pero la mamá realiza eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decimos que el riesgo que tenemos con ese niño, que parece que no sea significativo, la recurrencia lo va a llevar a un retraso en su desarrollo. Entonces, estamos hablando de deterioro mental. Como dura de 10 hasta 30 segundos, hasta 2 minutos algunos manifiestan, ¿qué significa? Va a producir 3 procesos. Primero, va a establecerse los espasmos infantiles, forma extensora o forma flexora, ¿no es cierto? Una vez que se da eso, ¿qué es lo que va a condicionar? Si la recurrencia está llevando a un daño del sistema nervioso central, me va a llevar a un deterioro psicomotriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se diagnostica el espasmo del sollozo? ¿Cómo creen que se diagnostica? Electroencefalograma, que me va a mostrar esto. Entonces, esto es la exarritmia, trazado clásico de un espasmo del sollozo, que parece que fuera tan sencillo, que el niño está llorando y de repente se estira y se encoge. Entonces, ¿qué me dice? Disfunción cerebral total. Y si hay una disfunción cerebral total, ¿qué significa? Pues obviamente, si es recurrente, va a ir llevando a un retraso, ¿no es cierto? Entonces se va a presentar eso. Bueno, hablamos de las crisis focales. Son manifestaciones locales dependiendo de si el foco irritativo está localizado en frontal, parietal o occipital, ¿no es cierto? Cuando el foco irritativo está en la región frontal, ¿qué manifestación clínica repetitiva voy a tener con el niño? Se sabe que las manifestaciones de los hemisferios van a ser cruzados, ¿cierto? Entonces el niño va a empezar a desviar sus ojitos a un lado, nuevamente varias veces al día, o directamente la cabecita, 1, 2, 3 movimientos. O sea, no son movimientos que llaman la atención, ¿no es cierto? Entonces ya debemos pensar en que hay algo en el cerebrito que le está condicionando esos movimientos y vamos a pensar en foco frontal. Cuando hablamos del foco parietal, no sé si alguna vez han escuchado lo que dice, mamá, me hormiguea mucho mi pie. ¿Qué piensa la mamá? Que se ha sentado mal o se ha apoyado sobre su nervio, por eso le está molestando, ¿cierto? Pero si eso es recurrente y el niño todo el tiempo se queja, mamá, se me adormece mi pie. Entonces, no hemos pensado muchas veces en crisis convulsiva, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del foco occipital, ¿qué vamos a ver? Veo mosquitas, mamá, veo lucecitas. Entonces, pensamos que esas son cosas que a veces no nos llaman la atención, pero sin embargo son focos que se encuentran ya implantados en el cerebro. Y algo más llamativo es cuando estamos hablando de los psicomotrices, ¿no es cierto? Hemos hablado de la masticación, hemos hablado del movimiento de los ojitos, que significa un foco temporal, pero algo que más llama la atención es, si hablamos de motivo de consulta pediátrica, muchas veces la mamá, ¿qué dice? Le duele cada vez su barriguita. ¿En qué pensamos? ¿En qué piensa? Muchas veces la mamá dice, no, cuando lo quiero dar de comer, se hace doler su barriguita. Dice, es porque no quiere comer. Cuando duele la barriguita, ¿qué decir? Debe tener parásitos. ¿No es cierto? Lo primero que pensamos. Entonces, le hemos hecho un poco parasitológico, le hemos hecho una desparasitación con nitazoxanida, con todo lo que podemos, ¿no? Y la mamá vuelve y dice, le sigue doliendo. En algún momento hemos pensado en hacerle a ese niño un electro para el diagnóstico de un foco visceral, ¿verdad que no? Entonces, por eso es importante
conocer el tipo de crisis convulsiva. Nos vamos a la crisis convulsiva febril. ¿Qué tipo de clínica va a tener la crisis convulsiva febril? Va a presentarse generalmente hasta el menor de 5 años, más frecuente hasta los 2 años. No hay lesión del sistema nervioso central. Simplemente ese niño va a presentar crisis convulsivas tónico-crónicas con pérdida del estado de conciencia, que son muy similares a la crisis convulsiva epiléptica, ¿no es cierto? Pero tengo el antecedente de fiebre, es una crisis benigna, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a poder saber si es una crisis convulsiva febril o es una crisis convulsiva por una enfermedad del cerebro? ¿Cómo voy a poder definir eso? Presenta la crisis mediante la elevación de la temperatura. Cuando esté empezando la crisis, llega a 39, ese niño empieza a convulsionar. Si la mamá me va a decir, hace 2 días que está con fiebre y ahora convulsionó, voy a pensar en otro proceso, ¿no es cierto? Entonces, una crisis convulsiva siempre va a ser cuando esté empezando la crisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación, que si bien se va a manejar el mismo tipo de crisis, como crisis con diazepam y dazolam o fenobarbital, porque es una crisis. ¿Qué me significa eso? De que la mamá tiene que ser educada y manejar un medicamento en la casa para evitar que se den las crisis convulsivas cuando hay hipertermia. ¿Qué medicamento va a usar? ¿Será el paracetamol? ¿Será el ibuprofeno? No. ¿Cuál? La dipirona, ¿no es cierto? El dioxazol es dipirona. Entonces, la dipirona va a ser, entonces, si la mamá está sintiendo que está empezando una hipertermia en ese niño, ahí mete la dipirona y baño tibio, para hacer la consulta posteriormente, porque es la fiebre, porque el primer objetivo es parar esa fiebre para evitar la crisis convulsiva febril. Cuando hablamos de causas de fiebre, entonces decimos, en los neonatitos es el trauma obstétrico. ¿Por qué? Porque el trauma obstétrico puede dañar cerebro. Una hemorragia cerebral a causa del trauma obstétrico también, pero hablamos de la hipoxia principalmente. Niño que ha tenido un sufrimiento fetal, no se lo ha reanimado adecuadamente, va a enaltecer, ¿cierto? Ya hemos hablado de los trastornos metabólicos, pero en algún momento ese niño puede nacer con malformaciones congénitas, que eso vamos a ver con una tomografía. Y las infecciones, ¿cuál? La infección en el neonato que está relacionado con crisis convulsiva. Ya han llevado para la doctora Maya. La sepsis. La sepsis me va a complicar a una meningitis, por lo tanto la infección neonatal es importante, ¿no es cierto? Nuevamente hablamos neonato causas agudas. Hay que pedir todo lo que significa de causa aguda. Si estoy pensando en un trauma obstétrico o una hemorragia, voy a pedir una ecografía de Fontanella para ver si realmente la magnitud de la hemorragia está determinada. Voy a pedir todo lo que significa laboratorios para los trastornos metabólicos, si estoy hablando pensando en una malformación, una tomografía, si hay una infección líquido cefalorraquídeo. Hasta aquí voy a pedir cuando tengo un caso agudo. Pero si el neonato tiene recurrencia en las crisis, me va a permitir pedir el electroencefalograma. Entonces hay que aclarar que el electro no es diagnóstico inmediato de una crisis aguda, es diagnóstico para determinar foco irritativo y magnitud de foco. Para eso me sirve el electro, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de conducta, depende de cuál sea la causa de la convulsión. Y finalmente, en los neonatitos, el que se maneja más como anticonvulsivante es el fenobarbital, las dosis de 6 miligramos kg. ¿Sí? Si hablamos del niño grande, entonces estamos hablando de que puede ser la causa febril, hemos dicho, ¿no? El menor de 5 años es frecuente la crisis febril. ¿Cómo la voy a reconocer? Cuando ese niño esté empezando curva febril y ahí empezó la crisis convulsiva. Pero si me dice que hay 2 o 3 días de fiebre y recién convulsionó, voy a pensar en una meningitis, ¿cierto? ¿Por qué en el menor de 5 años me ponen como hipoxia neonatal alteraciones electrolíticas? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las alteraciones electrolíticas y la hipoxia neonatal en un niño menor de 5 años? ¿Por qué va a presentar crisis ese niño? ¿Es causa aguda? Sí es en la edad neonatal. En el menor de 5 años, ¿es causa aguda? No, es una causa crónica que dejó lesión del cerebro y es una consecuencia en base a esto que va a desarrollar ya por foco irritativo las crisis convulsivas. Entonces no consideramos casos agudos, ¿sí? Las intoxicaciones pues sí nos van a llevar a crisis convulsiva, las malformaciones o enfermedades degenerativas también. Entonces nuevamente hablamos del TEC que puede desencadenar posteriormente crisis convulsivas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Depende de la causa que estamos investigando para pedir los laboratorios actualizados, ¿cierto? Nuevamente, crisis convulsiva en la etapa inicial con una causa aguda.
Si es recurrente y tuvo y tiene crisis convulsiva, me sirve solamente el electroencefalograma. Y de hecho el tratamiento va a ser de acuerdo a las causas, ¿no es cierto? Bueno. Cuando hablamos del tratamiento, decimos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar en una crisis convulsiva? El tratamiento de crisis. ¿En qué tipo de crisis convulsiva se va a hacer el tratamiento de crisis? En dos. ¿En cuáles? ¿No es cierto? Entonces, el tratamiento de crisis solamente se aplica en la crisis convulsiva generalizada. Aquí estoy hablando no de una primera crisis, estoy hablando de la recurrencia. Puede ser que ese niño epiléptico no tome sus medicamentos y por no tomar sus medicamentos cada vez le dé crisis. Entonces, esas crisis se consideran tratamiento de emergencia y la crisis convulsiva febril se considera emergencia. Entonces, en estas dos condiciones hablamos del tratamiento de emergencia. ¿Y cuáles son los medicamentos de la emergencia? Primera línea, diazepam. Segunda línea, midazolam. Y tercera línea, fenobarbital. Crisis, ¿no es cierto? Una vez que hemos resuelto la crisis, ¿qué vamos a establecer? El mantenimiento. Mantenimiento en la crisis convulsiva generalizada y mantenimiento en la crisis convulsiva febril. ¿En qué hago el mantenimiento? ¿En la generalizada y la febril? ¿O en qué? Solamente en la generalizada. La crisis convulsiva febril solamente se la maneja en crisis, porque el electro va a ser normal. Es una crisis convulsiva benigna, por lo tanto, nunca una crisis convulsiva febril se va a manejar con mantenimiento. No se previene las crisis porque es la hipertermia la causa de la crisis convulsiva. ¿Ya? Hay que aclarar eso. Pero si estamos hablando no de tratamiento de crisis, estoy hablando de mantenimiento, pues todas las crisis que hemos visto van a tener que manejar un mantenimiento porque hay que, por más chiquito que sea el foco irritativo, hay que bloquear ese foco y hay que evitar actividad de descargas anormales. ¿Y cuál es el mantenimiento y qué medicamento vamos a utilizar? Hablamos de la generalización. Después de la crisis podemos utilizar, si son bebés pequeños, el de primera línea es el fenobarbital, sí, pero por gotita, ¿no es cierto? Bioral. Hemos dicho, para manejar el fenobarbital tengo obligación primero de impregnar, de manejar de 10 a 20 miligramos y después voy a continuar con el mantenimiento a dosis de 6 miligramos por kilo de peso. Pero en los niños que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, el medicamento de primera línea es el ácido valproico, ¿no es cierto? Lo que se llama el valpaquín, a dosis de 10 a 5 miligramos por kilo peso, y la hidantoína, que también se utiliza, pero es menos frecuente, ¿no es cierto? Pero los tres van con mantenimiento. El pequeño mal, ¿con qué voy a tratar? No puedo manejar con fenobarbital ni con hidantoína. El pequeño mal es un foco pequeño, entonces lo único que se va a utilizar es el ácido valproico. Cuando estamos hablando de las crisis focales, ahí me utilizan los 3 medicamentos en las mismas dosis: fenobarbital bioral, ácido valproico y hidantoína, todo bioral, pero con dosis solamente de mantenimiento. Si estamos diciendo que el espasmo del sollozo o el espasmo infantil es una crisis convulsiva, ¿por qué no manejamos con los anticonvulsivantes? Es la excepción del manejo de ese tipo de crisis convulsiva, porque vamos a utilizar el ACTH. La corticotropina vamos a utilizar a dosis de 0,25 miligramos por kilo de peso y la vía va a ser intramuscular y vamos a darle cada semana, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia del manejo en convulsiones va a ser el espasmo del sollozo, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de las crisis febriles, hemos dicho, ¿no es cierto?, que solamente se maneja la crisis y ya no existe el manejo de mantenimiento. Si no sabemos reconocer las crisis convulsivas y no podemos parar ese proceso, ¿qué va a significar? Retraso, daño del sistema nervioso central, y muchas veces puede llevar a un retraso tan marcado que pueden quedar las bobinas como unas plantitas, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud. Por lo tanto, lo más importante es manejar adecuada, primero, diagnóstico, segundo, confirmación. Entonces, el diagnóstico va a ser por clínica. La confirmación, no de la etapa aguda, sino la confirmación del foco irritativo va a ser a través del electroencefalograma. El electroencefalograma me va a identificar, no va a hablar de crisis motoras, no va a hablar de crisis simples,
El electro me va a decir, aquí está el foco irritativo en base a las diferentes localizaciones en el hemisferio. Ahí hemos hablado de frontal, parital, occipital, etc. ¿Cierto? Entonces hemos hablado, ¿para qué? Para que ese niño tenga condición de parar ese proceso y evitar esa regresión, ese retraso en su desarrollo. Porque si no sabemos reconocer y no sabemos conducir eso, vamos a tener niños con un retraso total y con incapacidad de activar ese sistema nervioso central. Por lo tanto, si estamos hablando de crisis convulsiva, es importante saber reconocer clínicamente, es importante determinar el foco y es importante determinar el mantenimiento, porque eso va a ser por periodos prolongados hasta que ese foco deje de funcionar y se quede sin tratamiento. ¿No es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta sobre crisis convulsiva? Tarea, reconocer crisis convulsiva en sus pacientes. ¿Alguna pregunta que tenga? No. ¿No? Bueno, entonces hemos terminado la clase.